necesita tu presencia. Tu pueblo necesita tu poder. Por tu gracia, es tu justicia. Tu sangre limpia todo nuestro ser. Tu pueblo necesita tu presencia. Tu pueblo necesita tu poder. Que por gracia nos regales tu justicia. Que tu sangre limpie todo nuestro ser. Espíritu Santo, derrama tu poder sobre tu pueblo. Que tu presencia llene nuestras vidas y que nuestra alabanza sea solo para ti. Espíritu Santo, inunda este lugar con tu presencia. Que tu poder y gloria llene todo nuestro ser. Que se rompan las cadenas, que los enfermos se levanten, que se unan las familias y que de nuestro corazón solo brote el amor. Tu pueblo necesita tu presencia. Tu pueblo necesita tu poder. Que por gracia nos regales tu justicia. Que tu sangre limpie todo nuestro ser. Espíritu Santo, derrama tu poder sobre tu pueblo. Que tu presencia llene nuestras vidas y que nuestra alabanza sea solo para ti. Espíritu Santo, inunda este lugar con tu presencia. Que tu poder y gloria llene todo nuestro ser. Que se rompan las cadenas, que los enfermos se levanten, que se unan las familias y que de nuestro corazón solo brote el amor. El Mis hermanos, buenos días. Feliz sábado. ¿O no? Feliz sábado. Qué alegría, hermanos, estar aquí, de verdad. Ya tenía, creo que, algún tiempo que no estábamos aquí, pero es de verdad algo muy, muy lindo, es un privilegio. También es una responsabilidad muy grande que todos tenemos, tanto la mía, de poder hablarles sobre lo que Dios dice, pero también la responsabilidad de ustedes, de poder escuchar. Y cuando hablo de escuchar, hermanos, no hablo de que solamente oigan, sino que atiendan lo que aquí se dice. Para mí, este tiempo ha sido un tiempo muy bueno, donde he descubierto cosas que no sabía antes y que ahora me queda muy claro. Y algo de eso es de lo que quiero hablar esta mañana, hermanos. Pero para eso voy a decirles una frase, y pues si hay alguien que sepa la frase, qué quiere decir, pues levanta la mano con toda confianza. Acuérdense que estamos en familia y puede decir cómo se traduce, ¿no? La frase es esta:
O taquito o ti. ¿Qué significa? O taquito o ti. ¿Qué significa? O taquito o ti. ¿Cómo que contigo sin ti? O taquito o ti. ¿Qué significa? Franklin, ¿qué significa? No. Sabroso, no sabroso. ¿Qué significa? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué significa esa frase? O taquito o ti. ¿Nadie? Bien. Pues no significa nada, hermanos. Esa palabra no existe. Así de sencillo, no existe. Voy a pasarles unas palabras, unas frases en algunos idiomas. No dice el idioma. Y pues si alguien sabe, si alguien es bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, lo que sea, pues puede decirlo, ¿no? ¿Qué significa? Así que, si pueden ponerlo, por favor, allá atrás. Oh, aquí está. Ok. Por ejemplo, ¿qué significa esa frase? Shangdi Aini. ¿Qué significa? Shangdi Aini. ¿Qué idioma es? ¿Qué idioma? Japonés. ¿Qué idioma, hermano? Hindú. ¿Qué idioma? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Shangdi Aini. Aquí el hermano dice que es hebreo. ¿Qué más? Arameo, dicen por ahí. Arameo, turco. Es chino. Muy bien, es chino, muy bien. Shangdi Aini. ¿Alguien sabe qué significa? Esa palabra sí existe, esa frase sí existe, no es como la anterior. ¿Qué significa, no? Bueno, a ver si esto funciona. Ok. Bueno, ¿pueden pasarlo por allá, por favor, manualmente? Gracias. La siguiente. Bog Liubit Bas. ¿Qué idioma es? Ruso, muy bien. Muy bien, hermano Víctor, ¿eh? Ruso. Bog Liubit Bas. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Nadie sabe qué significa? ¿Que para dónde voy? Bog Liubit Bas. Bien, siguiente, por favor. Ya llevamos 2 frases, ¿eh? Siguiente. Allá atrás, por favor, si le pueden dar siguiente, se lo voy a agradecer. Muy bien. Gott liebt dich. Es alemán, muy bien, con toda seguridad. ¿Qué significa? Dios te ama, muy bien, eso significa. ¿Sabes alemán? Qué padre. Gott liebt dich. Es alemán y significa Dios te ama. Siguiente, esto lo va a ser más conocido. ¿Qué significa? Dios te ama. Y siguiente, Dios te ama. Todo lo que veníamos viendo significa eso. Hay idiomas que sabemos, por ejemplo, aquí la mayoría son bilingües. Yo personalmente no. Nada más hablo español y la mitad del español, porque no es tan perfecto. Pero, qué dilema cuando no sabes un idioma, ¿verdad? Qué complicado. ¿Has estado en Alemania? ¿Sí? Y qué padre hablarlo, ¿no? Entenderlo. Qué padre, porque sí, vas a un lugar y qué bueno, qué bien se siente. Yo cuando vine aquí, hermanos, no sabía nada de inglés. De hecho, no sé, pero por lo menos ahorita ya puedo pedir algo de comer en inglés. Y yo no sabía nada. Yo venía a colportar y me acuerdo, yo se los he contado más de alguna vez, y tocaba una puerta y me salía alguien que hablaba inglés y me decía hi, y yo le decía hey, hi, bye, nos vemos. Porque yo no sabía nada más 2 palabras, hi y bye, y ahí nos vemos. Y hoy, pues, de alguna manera uno va aprendiendo de a poco, pero yo al menos me siento impotente cuando quiero hablarlo y no sé, ¿no? Quiero hablarlo y no puedo. Y lo peor que le puede pasar a un extranjero en un lugar es que no pueda hablar el idioma, porque es tan complicado. Es chistoso, sí, pero es complicado. El no hablar el idioma de alguien más es complicado. Ahora, ¿qué se necesita para hablar un idioma?
Bien, según algunos expertos, hay 3 cosas que necesitas para aprender a hablar un idioma. Hay muchas técnicas, pero hay 3 cosas fundamentales. La primera, y anótenlo si quieren, la primera para hablar un idioma es que consigas a alguien que hable el idioma. Para empezar, tienes que tener a alguien que lo hable. Segundo, todos los días tienes que estudiarlo. Todos los días. Y tercero, a donde quiera que vayas tienes que llevar un diccionario de ese idioma. Si haces esas 3 cosas, vas a aprender a hablarlo. Yo personalmente, ahora que ya lo sé, quiero empezar a hablar lo que quiero aprender. Entonces, tienes que conseguir a alguien. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál? Estudiarlo todos los días, aunque sea un lapso de tiempo. Y tercero, llevar un diccionario de eso donde quiera que vayas. Si haces esas 3 cosas, vas a aprender a hablar el idioma que tú quieras. Bien, pero resulta, hermanos, de que hay un idioma que tú y yo necesitamos hablarlo como hijos de Dios. Por eso el tema de esta mañana se titula El lenguaje de Dios. Qué triste es cuando no sabes el idioma de Dios. Y vas a la iglesia los sábados y das tu diezmo y haces obra misionera y sales. Y bueno, ahorita en Sudamérica y en México se está llevando a cabo los 10 días de oración de madrugada. La semana que viene en la iglesia de Arlington va a empezar también un 10 días de oración en la mañana, a las 4:30 de la mañana. Así que los que quieran pueden anotar un número de teléfono que después me lo pueden pedir. Y todos los días se va a ir dando temas sobre justamente la iglesia. Y 4:30 de la mañana a 5 es la programación, así que pueden participar ustedes. Alguien da un tema, prende su teléfono y escuchas la conversación. Y hay mucha gente en Estados Unidos que la escucha. Pero hacemos cosas así. Y qué triste es hacer muchas cosas eclesiásticas, pero no hablar el lenguaje de Dios. Por eso la pregunta de esta mañana es simple. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Saben, hermanos, que a veces tenemos ideas sobre Dios. Muchas ideas sobre Dios. De hecho, desde aquí decimos muchas ideas sobre Dios. Yo les puedo hablar de miles de ideas sobre Dios y no conocer a Dios. Es más, el hecho de que seamos adventistas del 7º día bautizados no quiere decir que conozcas a Dios. Que tengas 30 años en la iglesia no garantiza que conozcas a Dios. Hay gente que lleva 20 años en Estados Unidos y no habla una pizca de inglés. Lo mismo pasa en la iglesia. Llevas mucho tiempo en la iglesia y no sabes cuál es el lenguaje de Dios. No lo sabes. Por eso el tema de esta mañana se titula así, el lenguaje de Dios. Y hermanos, es un tema muy sencillo, muy práctico. Es simple, pero muy profundo. Y saben, hermanos, que esto es muy interesante porque a veces creemos que Dios es algo que la Biblia no lo respalda. Incluso a veces actuamos como que si esa fuera la voluntad de Dios y no es cierto. A veces aquí con toda autoridad decimos es que así se tienen que hacer las cosas. ¿Y dónde lo dice? ¿En qué lado, en qué lugar está escrito? Por eso, hermanos, es necesario aprender a hablar el lenguaje de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el lenguaje de Dios? Y como esta es una familia y todos estamos en familia, pues me gustaría saber opiniones. ¿Cuál será el lenguaje de Dios? El hermano dice que el amor. ¿Qué más? La ciencia. ¿Qué más? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? El estudio diario. Saben, hermanos, que yo me pasé 5 años estudiando teología. Todos los días. Me levantaba temprano, 5:30 de la mañana. Había noches que no dormía por estudiar mucho. Y al menos la universidad donde yo estaba era bastante pesada la carga académica y eran muy exigentes. Y teníamos que desvelarnos. Los que han estudiado en universidades saben de lo que hablo, no importa la carrera. Y yo personalmente, 5 años estudiando teología, y puedo decirles que no había visto quién realmente era Dios. Incluso colportando. Aunque Dios me había bendecido, aunque había adquirido lo económico suficiente para pagar mi carrera, realmente no sabía quién era Dios. Y estudiando un poco esto me di cuenta de que a veces no hablamos el lenguaje de Dios. De que somos buenos en lo eclesiástico, pero hace falta algo.
Y eso lo podemos ver reflejado en nuestras acciones, en cómo actuamos en la iglesia, incluso en cómo pensamos, en cómo nos manifestamos. Por eso la pregunta será muy simple. ¿Cuál es el lenguaje de Dios y cuántos lo saben? Porque, qué padre, por ejemplo, ¿tu nombre era? Ale. Qué padre que vio la frase en alemán y dijo, ya sé qué es eso. Qué padre saber un idioma más. Qué padre es cuando le entiendes a algo que no es tu idioma natural. Y cuando tú tienes el lenguaje de Dios, empiezas a entender cómo funciona la Biblia, cómo funciona Dios, cómo funciona la iglesia o cómo debería de funcionar. Pero cuando no entiendes el lenguaje de Dios, no sabes qué hacer. Y crees que estás haciendo las cosas correctamente, pero en realidad no las estás haciendo. Y crees que las cosas tienen que ser así, cuando en realidad no tienen que ser así. Y crees que el hermano de iglesia tiene que comportarse de tal manera, cuando en realidad no tiene por qué hacerlo. Y crees que el joven de la iglesia tiene que vestirse de tal manera, cuando en realidad ese no es el problema de fondo. Y crees que hay que alimentarse de cierta manera y que eso es lo principal, cuando en realidad ese no es el problema de fondo. Cuando no hablamos el lenguaje de Dios, hacemos señas nada más. Nada más. Tratamos de, pero no. Tratamos de comunicarnos, pero no lo hacemos. Tratamos de que la idea se pueda conjugar bien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Por eso es necesario aprender a hablar bien el idioma de Dios para saber cómo comunicarse, no solamente con Dios, sino con el prójimo. Por eso, hermanos, esta mañana quiero hablarles de una parte de la Biblia que es muy, muy necesaria que la hablemos. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, ¿sí? Vamos a ir al libro de Lucas, vamos a abrir el libro de Lucas en el capítulo 7. Y vamos a hablar de la historia de una mujer que ya ustedes conocen muy bien, pero que hay cosas en particular que llaman la atención. Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Lucas 7, 36 en adelante. Dice el versículo 36. Y para este momento, hermanos, quiero que presten mucha atención. Uno de los fariseos, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó a la mesa? Jesús. La mesa en esos tiempos, hermanos, no era una mesa normal. Incluso la mesa de los fariseos, que eran mesas muy elegantes y que hoy los romanos, incluso en Italia existen, eran mesas que estaban casi pegadas al piso. Entonces solo ponías un cojín y la gente se sentaba y comía. Los pies, por lo regular, de la gente que se sentaba, estaba hacia un lado, hacia un costado, casi recostado, comiendo a la mesa. Y así eran las mesas de esa época. Entonces, la mesa donde se sienta Jesús es una mesa baja, una mesa pequeña, una mesa que no es alta, ni es mediana, es una mesa que está abajo. Los detalles, hermanos, en la Biblia son muy importantes, muy importantes. Bien, dice la Biblia que habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad, ¿cómo era la mujer? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice la Biblia que trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿De qué sabor era el perfume? ¿De qué sabor era el perfume? No lo sabemos. La Biblia dice que trajo un frasco de alabastro. Muchas veces nos confundimos con que el perfume es el alabastro. No es cierto. El alabastro es el recipiente. El alabastro era como tipo blanco. Era un color como esto que está aquí enfrente. Era bastante especial conseguirlo. Ya solo el frasco costaba mucho dinero. Solamente la gente pudiente de la época, la gente rica, podía tener acceso a este tipo de recipientes. Pero la Biblia dice que esta mujer, que era pecadora, trajo un frasco de alabastro y no solamente el recipiente era caro, sino que lo que estaba adentro también era muy caro. Y dice la Biblia que era un perfume. ¿Qué perfume? Bueno, exactamente no lo sabemos, solo sabemos que era un perfume caro de la época. Dice la Biblia que lo trajo y
y estando, versículo 38, detrás de él, a sus pies, llorando, dice la Biblia, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hay algo que es muy interesante en esta historia. Lo interesante es que en la casa del fariseo no se aceptaba a gente pecadora. La pregunta es, ¿cómo llegó esa pecadora ahí? ¿Cómo llegó? ¿Saben, hermanos, que yo cuando leo la Biblia me gusta imaginarlo, me gusta pensarlo, me gusta ver cómo pudo pasar las cosas? Dice la Biblia que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús entró a la casa de este fariseo, vino a la casa. Ahora, ella, me imagino, que quería encontrarse con este personaje. Jesús para esta época ya era bastante popular. Jesús era una persona pública, era una persona que mucha gente lo conocía. Donde quiera que iba, la multitud se le acercaba, hacía milagros y la multitud se maravillaba. La Biblia dice que cuando este fariseo le ruega a Jesús, hey, ven conmigo a comer, por favor, voy a preparar algo especial para ti, solamente vamos a estar tú, yo, la gente que vamos a invitar, pero quiero que honres mi casa con tu presencia. Así que quiero que vengas a la casa. Y dice la Biblia que le ruega. Y Jesús accede a la invitación. Dice la Biblia que Jesús llega, se sienta a la mesa y empiezan a convivir. ¿En qué momento la mujer escucha que Jesús va a ir a la casa? Tampoco lo sabemos. No sabemos si es antes de la cena o durante la cena. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a la mujer, a los oídos de esta mujer que es pecadora, llega la noticia de que Jesús va a estar en casa ¿de quién? De un fariseo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Esta mujer era una mujer pecadora. Cuando la Biblia enfatiza que era una mujer pecadora, era una mujer que se dedicaba a negocios no muy bien vistos de la época. Esta mujer es muy valiente para empezar, porque ya de por sí es muy valiente que se acerque a Jesús, pero es súper valiente que no solamente se acerque a Jesús, sino que se acerque dentro de la casa ¿de quién? De un fariseo. ¿Quién era un fariseo? ¿Quién era un fariseo? Un fariseo, hermanos, era una persona de estatus social bastante alto. Un fariseo era una persona que entendía lo que las escrituras decían. Pero, aquí voy a hacer un paréntesis. El lenguaje de Dios es tan importante porque si no lo hablamos, nos vamos a confundir con espiritualidad y con religiosidad. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. No es lo mismo. Este fariseo entendía y sabía todo lo que la profecía decía. Entendía y sabía todo lo que había que conocer sobre el Mesías. Él entendía y sabía todo lo que las escrituras decían. Es más, era una persona moralmente perfecta. Los fariseos se caracterizaban por ser gente que hacía las cosas tal cual era la ley. ¿Era buen religioso? Sí lo era. ¿Iba a la iglesia, iba a la sinagoga? Sí, iba. Este fariseo tenía dudas de quién era Jesús y por eso lo invita a la casa. Ahora este fariseo no solamente quiere complacer a Jesús, sino que Jesús se dé cuenta de tal vez cómo viven los fariseos. Este fariseo en la mente también tiene la duda de que, vamos a ver realmente quién es este hombre. Vamos a ver si le encontramos algo que podamos utilizar para utilizarlo en su contra. Y dice la Biblia, hermanos, de que a esta casa viene una mujer que ni siquiera es invitada. No lo es. Encima de eso es una mujer pecadora. Encima de eso esta mujer es conocida. Jesús por un lado es conocido por hacer milagros, por ser un hombre que parece un profeta para la sociedad, pero por otro lado está esta mujer que la conocen porque es una pecadora y se dedica a negocios no bien vistos de la época. Entonces, hay un contraste muy marcado en esta historia que me gustaría que ustedes observen. Y aquí vamos a entender un poquito de qué se habla el lenguaje de Dios. Estando detrás de él, a sus pies, dice la Biblia, llorando, comenzó a regar con lágrimas, ¿qué cosa? Sus pies. La pregunta es,
¿Por qué los pies? ¿Por qué? ¿Por qué no le pudo regar las manos con sus lágrimas? ¿Por qué no las piernas, los hombros? ¿O por qué no simplemente ponerse adelante, llorar y ya? ¿Por qué era necesario regar los pies? ¿Por qué? Acuérdense, hermanos, que estamos hablando del lenguaje de Dios. No pierdan de vista eso. ¿Por qué riega los pies con sus lágrimas? Todos en algún momento hemos sentido culpa. Y la culpa te puede llevar a dos cosas: a remordimiento o a arrepentimiento. Y no es lo mismo. Cuando tú cometes un pecado, sabes que lo has hecho. Que de hecho, ¿cuántos de los que están aquí no han cometido pecados? Que levante la mano. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo importante y lo necesario es de que tenemos a un Salvador que nos recupera otra vez. Y amén por eso. Ahora, la Biblia dice que todos somos pecadores porque no hay justo ni aun uno. Entonces todos pecamos. Y aquí, tanto el fariseo como ella eran pecadores. Ahora es interesante que esta mujer, con sus lágrimas, riega los pies de Jesús. Acuérdense que la mesa, ¿cómo era? Era pequeña, baja. Los pies estaban ¿hacia dónde? Hacia un costado, y se veían. Estaban a la vista de todos. ¿Por qué riega los pies esta mujer? ¿Por qué? Quiero que piensen un poquito. ¿Por qué? Versículo 38, fue la lectura bíblica. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué los pies? Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca. ¿Que no sabe que es una pecadora? ¿Que no lo sabe? ¿No que es profeta? ¿No que viene de Dios? Si fuera profeta, sabría quién la está tocando. Versículo 40. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. La pregunta es: ¿por qué los pies? Ya el texto lo dijo. ¿Por qué los pies? Pensemos un poquito. ¿Por qué los pies? Era tradición de esa época que, acuérdense que no existían los autos, si acaso existían los animales para transportarse. Y digamos que yo voy a la casa del hermano Víctor. ¿No? Yo voy a la casa, llego a la casa, todo empolvado porque usaba sandalias. Y era tradición que el hermano Víctor, que es mi amigo, me dije: hey Jimmy, ya viniste, qué bueno, qué gusto, espérame tantito. Era cortesía que lo dejaran ahí parado.
traía una vasija con agua, le decía, pásale. Hacía que se sentara Jimmy, el hermano Víctor agarraba los pies, los empezaba a enjugar, los empezaba a lavar, porque de esa manera era como darle la bienvenida a la casa de alguien más. No solamente eso, era tradición que llegaras y le dieras un beso a la persona. No solamente eso, era tradición del judío que agarrara un poquito de aceite y le ungiera la cabeza en señal de que era bien recibido en la casa y en señal de bendición también de Dios. Entonces era una cuestión tradicional de la época. Pero lo que esta mujer hace es mucho más. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿por qué los pies? Para empezar, esta mujer tuvo que haber hecho una estrategia. Y dijo, oye, pues tengo que ir a donde está Jesús. Es más, es tan urgente que vaya Jesús que no importa si está en la casa de un fariseo. Es tan urgente que llegue a sus pies que no importa si tengo que llegar a esa casa donde yo sé que no voy a ser bien vista. Es tan necesario para mí, dice la mujer, que vaya hacia Jesús, que no importa que pase la vergüenza de mi vida y que me corran de esa casa, porque yo sé que en esa casa no voy a ser bienvenida. Así que voy a pensar cómo le voy a hacer para llegar. Ella escucha que Jesús va a estar ahí. Escucha que va a estar comiendo con esa gente. Ella sabe que no va a ser bien recibida, pero aún así dice, voy a ir y voy a ir a donde está Él. Así que lo primero que la mujer piensa es tal vez, voy a llegar y no le voy a hablar a nadie. Voy a ir y voy a llegar directo hasta donde está Jesús. Para esto la mujer ya sabía quién era Jesús. En algún momento de su vida la había visto. En algún momento de su vida sabía cómo se veía Jesús. Y dice ella, necesito ir a Jesús. El trasfondo de esta mujer dice que es pecadora y nada más. ¿Qué hacía, qué no hacía? No lo sabemos exactamente, pero es pecadora. Y esta mujer se cansa de ser tan pecadora que llega un momento donde dice, tengo que ir a encontrarme con ese que parece que es el Mesías. Y entonces empieza a decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a encontrar? Tengo que ir pronto. Y siente tanta culpa que cuando escucha que está comiendo en casa del fariseo, ella dice, este es el momento preciso. Aunque sabe que no va a ser bienvenida, sabe que lo que importa es presentarse donde está ¿quién? Donde está Jesús. No importa las consecuencias. No importa cuánta gente lo vea mal. Ella necesita estar ¿con quién? Con Jesús. Y saben, hermanos, que no pudo haber escogido peor momento esta mujer. De hecho, yo cuando analicé un poco la historia dije, yo creo que esta mujer no era tan inteligente después de todo. Porque ¿cómo se le ocurre meterse a la casa de un fariseo? ¿Cómo se le ocurre? Pero la necesidad de ella era tan grande. Y hermanos, cuando un ser humano tiene la gran necesidad de encontrarse con su Dios por causa de su pecado, créanme que va a escoger los peores momentos para encontrarse con Él. Y no le va a importar. Dios, hermanos, es tan grande que dice la Biblia que su amor es tan inmenso que dio a su único hijo para morir por nosotros y para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero saben que cuando no hablamos el lenguaje de Dios, no lo vemos, no lo entendemos. Vemos una frase y nos suena chino y no entendemos chino. Cuando no hablamos el lenguaje de Dios y se nos presenta el sacrificio de Jesús, vemos ruso y es como el ruso. Sabemos como que dice las letras, pero no entendemos qué significa. Pero qué padre es cuando ves una frase en alemán y así como Ale, la ve y dice, yo sé qué significa. Cuando hablas el lenguaje de Dios, contemplas el sacrificio de Jesús, contemplas la persona de Jesús y entiendes qué significa. Pero cuando no lo hablas, sabes que está ahí, sabes lo que dice, pero no sabes qué significa. Y es triste, es muy triste. Esta mujer, en su gran necesidad, quiere empezar a hablar el lenguaje de Dios. Y no le importa lo que vaya a pasar. No le importa hasta dónde tiene que ir. No le importa la vergüenza que tal vez su persona pueda tener. Pero ella necesita encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Entonces dice, voy a ir. Así que agarra el ungüento, porque pues no tenía más, agarra el ungüento, el aceite que tal vez ella necesitara, y va hasta donde está Jesús. Llega donde está Jesús, entra rápido y ve que Jesús está sentado ¿dónde?
a la mesa. ¿Y qué es lo primero que ve ella? ¿Qué es lo primero que ve? Cuando ella ve a Jesús, dice la Biblia que ella llegó detrás de él, porque estaba atrás de él, dice la Biblia. Yo imagino que entra, tal vez, bueno, no, en ese tiempo las casas igual no eran como las de ahora. Entra donde está la puerta y tal vez está la mesa en medio y tal vez Jesús está viendo hacia enfrente. Y acuérdense que la mesa, ¿cómo era? Bajita. Entonces Jesús más o menos está así. Jesús está así y con los pies hacia atrás. Como está de espalda, la mujer que lo ve, ¿qué es lo primero que ve? ¿Y cómo están los pies de Jesús? ¿Verdad que sí están sucios? ¿Verdad que el contexto dice de la Biblia que están sucios? Porque este hombre, cuando ve a la mujer y la juzga, ¿qué le dice Jesús a él? Oye, yo vine a tu casa y no me lavaste los pies. Vine a tu casa y no me diste un beso. Vine a tu casa y no me diste aceite. Entonces se entiende que cuando la mujer ve a Jesús y ve los pies que están hacia atrás, ¿cómo los ve? Los ve sucios. Y saben, hermanos, que esto habla muy bien de esta mujer. Esta mujer ya traía de por sí una gran necesidad de Jesús. Pero cuando ve a Jesús, ve la necesidad de Jesús. Y la necesidad de Jesús en ese momento como persona era lavar los pies. Entonces, hermanos, yo me imagino a esta mujer llegando a la casa de Simón. Llega a la casa. Está Jesús ahí. Ve los pies y los ve sucios. Y en el corazón de la mujer, hermanos, hay un gran dolor. El dolor de ella sentirse pecadora. Pero el dolor de ver que la única persona que puede cambiar esa situación, no la han atendido como es necesario que lo atiendan. Y se pone triste. Y llora más de lo que ella estaba llorando. Ve los pies de Jesús y dice, ¿cómo este fariseo, sabiendo toda la tradición judía, no le ha lavado los pies a ese que es el único que puede librarnos de lo que estamos pasando? Y lo ve y dice, no es posible. Y lo que pasa por la mente de esta mujer, hermanos, es extraordinario. Yo le voy a lavar los pies. Pero lo va a lavar, hermanos, para la mujer no hay tiempo de pedir agua. ¿Lo lava con qué? Con sus lágrimas. Y hermanos, ¿tú sabes lo que significa eso? ¿Has llorado alguna vez? ¿Has pasado por momentos muy difíciles donde has llorado mucho? ¿Sabes lo que es eso? Cuando hablas el lenguaje de Dios, hermanos, lloras mucho. Cuando empiezas a hablar el lenguaje de Dios, lloras. Y te voy a decir por qué. Porque te sientes tan pecador que sabes que para ti no hay solución si no es en los brazos de Jesús. Pero cuando tú no hablas el lenguaje de Dios, déjame decirte que siempre estás en las mismas. Vienes a la iglesia, todo bien. Hermano, ¿cómo te va? No, muy bien. ¿Del trabajo? Bien. Vienes a la iglesia, estás sentadito. Hay actividades, participas de las actividades, estás todo bien, eres un cristiano, bien. Pero no sientes nada. Ni remordimiento, ni culpa. Ni arrepentimiento, mucho menos. Llevas tu vida de forma tranquila. Y no tienes esa gran necesidad de ir a los pies de Jesús como esta mujer. Entonces el lenguaje que tú hablas no es el de Dios. Vienes a la iglesia, ves en tu hermano una gran necesidad, pero no la atiendes. Ves que están sucios los pies, pero no lo lavas. Ves que hace falta darle aceite y no se lo das. Ves que hace falta darle un beso y no se lo das. Eres como Simón. Religioso, sí. Buen religioso, sí. Ordenado en tus cosas, sí. Pero nada más. Y tenemos tantas ideas sobre Dios que no conocemos a Dios. No lo conocemos. Entonces, cuando alguien nos dice, oye, muéstrame a tu Dios, lo único que hacemos es repetir las ideas que alguien nos dijo de quién es Dios. Pero no le mostramos a Dios porque no lo conocemos. Y saben, hermanos, que existe tanta gente que no quiere saber nada de Dios por culpa de nosotros. Por nuestra propia culpa. Porque no le damos argumentos con nuestra vida para que quieran conocer a ese Dios. Y el lenguaje que hablamos no es el de Dios.
Es más, no sabemos ni siquiera cómo se pronuncia. No sabemos ni siquiera cómo se escribe. Entendemos lo que dice en las letras, pero no sabemos qué significa. Pero cuando tú te rindes a Dios, te rindes a Jesús, rindes tu corazón, lloras con Él, le das besos, lo abrazas, sientes esa gran necesidad de Él, de su perdón, entonces empiezas a conocer un poco el lenguaje de Él. Y a medida, hermano, que te vas rindiendo a los pies de Jesucristo, tú empiezas a hablar el lenguaje de Dios. ¿Cómo se puede ver reflejado esto? Les voy a dar ejemplos. Llega la época de nombramientos, que ya de por sí es un dilema. Tú sabes que va a ser un dilema. Tú sabes que se vienen peleas. Tú lo sabes, porque lo sabes. Tú sabes que hay favoritismo, lo sabes. Eso lo entiendes, lo sabes. Tú sabes que no todos van a estar de acuerdo, también lo sabes. Y entonces, estamos en la junta, ¿no? Yo he participado de algunas juntas, no de esta iglesia, así que no se sientan aludidos, no se sientan aludidos. Yo hablo de otras iglesias. Y yo he visto cómo en vez de ser una junta para escoger a los que sirvan a Dios, es una junta para escoger a los que no tienen que servir a Dios. Y eso es triste, muy triste. Entonces alguien propone, yo propongo como director de jóvenes a fulano de tal. Y dice el hermano, es que no creo, hermana. ¿Y por qué no? Pues porque es que la hermana es así. Y le sacamos, hermano, todos los defectos, habidos y por haber, y los que no existen. Y entonces, por allá hay un hermano que es amigo del hermano. Y dice, pero es que usted, hermano, está mal. Y empieza la guerra entonces. Lo peor de todo es que lo que se habló en junta, a los 5 minutos, la gente de afuera ya lo sabe. ¿Tú crees que hablamos el lenguaje de Dios? ¿Verdad que no? Yo he visto, hermanos, y se los digo en serio. Yo he ido a casas donde aquí hablamos del hermano. Y voy a la casa del hermano y allá se habla de este hermano. Y yo me pregunto, ¿y quién tendrá la razón? ¿Hablamos el lenguaje de Dios? ¿Verdad que no? Y entonces, hermanos, venimos a la iglesia y sí, podemos leer las cosas porque sabemos las letras, pero no entendemos el significado. Y no entendemos, hermanos, que el lenguaje de Dios empieza por el amor y continúa con el perdón. Hablar el lenguaje de Dios, hermanos, es estar lleno del Espíritu Santo. Porque tu vida la va a dirigir el Espíritu Santo y no van a ser tus propias ideas. Y cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y eres perdonado con el perdón de Jesús, ya de haber pasado por un arrepentimiento genuino, tú empiezas a distinguir lo bueno de lo malo. Y tu actitud, tu manera de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar van a cambiar por consecuencia. No porque tú lo crees, no porque así tú lo decidiste, sino por una consecuencia de encontrarte con Jesús. Y cuando eso pasa, entonces empiezas a hablar el lenguaje de Dios. Y cuando ves una frase dices, yo lo entiendo. Y viene un hermano de iglesia y te dice, hermano, es que mire, fíjese que estoy pasando por esto. Y como hablas el lenguaje de Dios, sabes qué decirle al hermano. Qué triste es cuando un joven se acerca a un adulto y le dice sus problemas y el adulto en vez de animarlo lo desanima y lo regaña. Qué triste es eso. Por eso los jóvenes no hablan con los adultos de la iglesia. Por lo mismo, porque saben eso. Por eso los jóvenes prefieren hablarlo entre ellos que con los adultos. Por eso hay muchos hijos que prefieren hablarlo con los amigos que con los padres. Por lo mismo, porque como no hablamos el lenguaje de Dios, no podemos comunicarnos como tiene que ser. Y saben, hermanos, que entonces Jesús da un ejemplo de cómo hay que hablar el lenguaje de Dios. Y dice, oye, hay 2 deudores, uno debe tanto, el otro debe tanto. Uno debe más, el otro debe menos. A uno se le es perdonado mucho y ese agradece, al otro se le es perdonado poco y le vale. ¿Quién realmente, dices tú, que se sintió más agradecido? Y Simón,
Por lógica dice, bueno, pues al que se le perdonó mal, has juzgado correctamente. Entre tú y esa mujer, ¿quién necesita más del perdón? ¿Quién? Pues ella, la que lo busca, la que se rinde, la que llora, la que lava los pies, porque entiende que no hay otra manera de ser perdonado. Y como ella necesita más, a ella se le va a perdonar más. Y ella va a empezar a hablar el lenguaje de Dios. Pero a ese fariseo, a ese miembro de iglesia, a ese hijo de Dios, a ese cristiano que no anhela el perdón de Jesús, entonces toda su vida se la va a pasar como un cristiano light y nunca va a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y entonces, hermano, dice la Biblia, por lo cual te digo, versículo 47, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué cosa dice la Biblia, hermanos? ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Por qué hay hermanos de iglesia que aman poco? ¿Por qué a veces amamos poco? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nos han perdonado poco. Porque no hemos pedido el perdón suficiente. Porque no nos hemos rendido tal cual deberíamos hacerlo. Yo hablo de mí, les digo y les platico, 5 años en teología, hermanos. Todos los días me levantaba a 5:30 de la mañana o 5 de la mañana a estudiar. Y llegó un momento donde me di cuenta que estudiaba tanto a Dios que no conocía quién era Él. E incluso te vas de misionero a un lugar y aunque todo el tiempo estés empapado de cosas de la iglesia, eso no garantiza que hables el lenguaje de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú y yo vamos a empezar a hablar el lenguaje de Dios? ¿Cómo tú y yo vamos a empezar a hablar como a Dios le gustaría que hablemos? Bueno, hay una sola forma y en la mujer la podemos ver. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la única manera de que tú y yo realmente empecemos a hablar el lenguaje de Dios? ¿Cuál? Hermanos, rindiéndonos a Jesús. Y como habíamos dicho al principio, gracias Abby, para aprender a hablar un idioma nuevo hay que hacer 3 cosas. ¿Cuál era la primera? Juntarse con alguien que lo sabe. Segundo, ¿cuál era? Todos los días. Y tercero, si eso lo aplicamos a la vida espiritual es lo mismo. Júntate con alguien que hable el mismo idioma. Segundo, estudia todos los días. Saben, hermanos, que últimamente lo he hecho todos los días y no saben la gran bendición que es. Tu vida la empiezas a ver diferente. Tercero, lleva un diccionario. En este caso, hermanos, lleva la palabra donde quiera que vayas, pero no físicamente. Ya una vez que hayas estudiado, la llevarás ¿dónde? En el camino, al lado del camino, por donde quiera que vayas, dice la palabra. Y si lo haces, donde quiera que vayas, hablarás el idioma de Dios. Ahora, qué bonito, hermano, será cuando tú veas a alguien y digas, esa persona habla mi mismo idioma. ¿A poco no es padre eso? ¿A poco no es bonito? Y qué bonito sería, hermanos, que todos en la iglesia de Dallas West, todos habláramos el mismo idioma. Qué bonito. Todos habláramos español. Con diferentes acentos, por supuesto, pero todos nos entendemos. En vez de que le digas chamaco, le dices ¿cómo? Cipote. En vez de que le digas cipote, ¿qué más? Güirro, los hondureños. En vez de que le digas güirro, bicho. Bueno, eso ya no sé, hermana, pero está bien. Suena muy agresivo eso. Pero se entiende. Con diferentes matices, diferentes modismos, pero el mismo lenguaje. Y qué bonito sería que todos aquí habláramos el mismo lenguaje. Ahora, hay una realidad, hermanos. No todos lo hablamos. Por eso es necesario que la iglesia de Dallas West se rinda a Jesús. No hay mejor manera de empezar, hermanos, a que esta iglesia funcione. Hay que rendirse a Jesús. Es más, si hay que pasar la vergüenza de la vida, como esta mujer lo hizo en la casa de este fariseo, hay que hacerlo. No te limites.
Si tienes que pedir perdón a alguien que la has ofendido, que te ha ofendido, ve y díselo. No hay otra manera. Si tienes que pedir perdón a tu enemigo, hazlo. No hay otra forma. Si has lastimado a alguien mucho, ve y pídele perdón, porque es la mejor manera de empezar. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y saben, hermanos, que Dios esta mañana nos ama tanto que quiere perdonarnos. Pero quiere perdonarnos absolutamente todo. Antes de terminar con el tema, quiero que veamos un video. Este video es de un muchacho de la universidad donde estudié. Es un muchacho que nos habla, él fue de misionero, y ahorita les va a platicar un poquito de cómo incluso él, sintiéndose un poco preparado, se dio cuenta que estando allá había cosas por cambiar. Así que lo escuchemos. Y dicen que ser misionero es ayudar a alguien, brindarle un vaso de agua al que lo necesita o llevarle comida a alguien que esté hambriento. Y muchos quieren y anhelan ser misioneros. Pero, ¿qué es ser misionero realmente? Estar en Zambia para mí fue sin lugar a dudas la experiencia que cambió en mi vida. Fueron 3 meses de predicaciones, de estudios bíblicos, de cantos, de compartir la Biblia con los hermanos. Sin lugar a dudas que experimenté a Dios como nunca antes lo había hecho. Es más, volví a encontrarme con Él. Y lo que me permitió vivir en todo ese tiempo fue sin lugar a dudas 100% bendición tras bendición. A lo largo de los días visitábamos las aldeas, compartíamos la Biblia juntos, orábamos. La gente nos recibió muy amigablemente, siempre interesados por lo que les íbamos a compartir. Un paisaje hermoso, un lugar increíble, maravillas de la naturaleza. Pero mucho de eso se vio opacado por la pobreza de la gente, el hambre y también la desnutrición de los chicos. Y empecé a descubrir el verdadero sentido de ser misionero. Ser misionero no es llevarle ropa al que lo necesita, o un plato de comida al que tiene hambre, o un vaso de agua al que tiene sed. Ser misionero es mucho más que eso. Y descubrí que todo esto es el resultado del amor que tiene Dios con nosotros. Y nadie se levanta de un día para el otro con ganas de ayudar, con ganas de ser misionero, de darle una mano al que lo necesita. En realidad, Dios quiere que seamos misioneros. Todo lo demás es el resultado de su amor hacia nosotros. Y empezás a experimentar cosas que tal vez nunca en tu vida pensaste que ibas a experimentar. Es vivir cada día con Cristo. Es una lucha día a día. Es confiando y creyendo en que Dios va a guiar todo. Y la universidad me brindó las herramientas para esto. Y hoy estoy muy agradecido por eso. Si hay algo de lo que estoy seguro es que Dios quiere que seas misionero. No para que seas protagonista de la vida del otro, sino para que puedas entender y ver las bendiciones que Dios tiene para vos. Y para que puedas experimentar con Él las ventajas de tener como padre al Creador del universo. No importa dónde estés o dónde vas a ir. Lo único que importa es que estés donde estés, puedas experimentar a Cristo como Creador y Salvador de nuestras vidas. Para ser misionero hay que estar loco, pero loco por Jesús. Esta es mi experiencia. Y sin lugar a dudas que si vos sos partícipe, también vas a enriquecerte muchísimo, porque Dios está esperando que des el primer paso y que digas, yo también quiero ser misionero. Hermanos, cuando hablamos el lenguaje de Dios,
empezamos a amar más. Dios tiene su equipo de misioneros en cada... Ya no regalamos un plato de comida por deber, ya no regalamos ropa por deber, ya no damos el diezmo por cumplir con la iglesia, ya no guardamos el sábado por tradición. Cuando empezamos a hablar el lenguaje de Dios, hacemos las cosas realmente por amor. Porque Dios nos amó mucho. Y dice la Biblia que Dios nos amó primero. Y cuando empezamos a entender su amor, empezamos a entender que hay una gran necesidad del ser humano para con Dios. Y la única posibilidad, hermanos, de poder estar con Él es rindiéndonos a Él. Y cuando te rindes a Él, entonces te das cuenta que todo lo que vas a hacer de ahí en adelante es pura consecuencia de lo que tú tienes con Él, de tu relación con Dios. Cada quien, hermanos, conoce su vida. Cada quien sabe dónde está parado. Yo sé dónde estoy parado en este momento y tú lo sabes. Pero si tan solo, como esta mujer, nos rendimos a Jesús, créanme, hermanos, que el Señor nos va a perdonar. Y nos va a perdonar tanto que amaremos tanto como Él nos ama a nosotros. Y cuando eso suceda, entonces tú y yo empezaremos a hablar el lenguaje de Dios. Y cuando veas a una persona necesitada, sabrás qué hacer. Cuando veas a alguien que no es de la iglesia, que tal vez es la primera vez que viene, sabrás qué hacer. Cuando haya un problema en la iglesia, sabrás qué hacer. Cuando haya una persona necesitada espiritualmente, el Espíritu Santo te revelará qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque hablas el lenguaje de Dios. Triste será que sigamos en lo mismo. Pero hermanos, hoy es un buen día para entregarnos a los pies de Jesús. Todos aquí necesitamos de Él. Y Él, el anhelo más grande que tiene en su corazón, es que así como esta mujer, lleguemos hacia donde está Él y realmente, hermanos, pidamos perdón porque lo necesitamos. Nos vamos a poner en pie, vamos a cantar el canto Tuyo soy Jesús y después de este canto vamos a orar. Tuyo soy Jesús, pues soy tu voz, el amor me amó.
Nos ponemos rodillas, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo. Señor, una vez más te buscamos en oración, porque es la manera, Señor, de cómo podemos comunicarnos contigo. Y hoy, Señor, estamos muy agradecidos porque nos das el privilegio de alabarte, Señor, de tener este día para ti, de poder, Señor, compartirlo con nuestros hermanos, porque tal vez en la semana no nos vemos. Pero hoy es un día, Señor, para alegrarnos, para alabar tu nombre, para sentirnos, Señor, no solamente motivados, sino realmente felices por saber que somos tus hijos y que has apartado un día, Señor, en tu honor para poder estar en comunión contigo. Y, Señor, muchas gracias por ese privilegio. También gracias porque, sin lugar a dudas, Señor, estar en tu casa es una gran bendición, donde podemos encontrarnos contigo, donde podemos, Señor, cantar, donde podemos orar y donde nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Y, Señor, hoy de manera sencilla hemos, Señor, visto la historia de esta mujer que un día se rindió a Jesús, le lavó sus pies, lo ungió con los cabellos. Y, Señor, yo sé, Señor, que es necesario hacer esto de nuevo, pero cada uno de nosotros ahora. Es necesario contemplar, Señor, el valor de la cruz. Es necesario contemplar el sacrificio de Él, de Jesús, y poder, Señor, ver lo inmenso que es para nosotros, lo importantísimo que es aceptarlo y comprenderlo. Pero, Señor, muchas veces estamos comprometidos en otras cosas. Como prioridad tenemos otros aspectos de la vida, Señor, que no dejan de ser importantes, pero quizá lo hemos puesto por encima de ti. Y al hacer eso, Señor, nos hemos dado cuenta de que no hablamos el lenguaje que te gustaría que hablásemos. Que cuando vienen pruebas a nuestra vida no podemos, Señor, contestar de la manera correcta porque no sabemos cómo actuar, por falta de preparación, por falta de consagración. Pero, Señor, hoy somos esa mujer en casa de Simón. Señor, somos esa persona que depositas tu corazón a tus pies, que necesita de tu perdón, que necesita, Señor, de tu gracia, que necesita de ti, Padre, porque es lo único que tenemos como seres humanos para tener esperanza. Y hoy, Señor, estamos dispuestos a entregar nuestra vida en tus manos. Sabemos, Señor, que hay personas que hoy tienen una gran necesidad de ti. Y te pido, Señor, que sea tu voluntad, que la unción de tu Espíritu Santo llene su corazón, que les dé paz, Señor, y que les dé la plena seguridad de que tú estarás siempre, Señor, con nosotros. Bendito Señor, pero también entendemos, porque es una realidad, que habrá personas que seguirán en lo mismo, que solo atenderán unas cuantas palabras, pero que ya no se interesarán más por aprender el idioma completo. Pero, Señor, te pido y te suplico que a esas personas sea tu Espíritu Santo quien las atraiga hacia ti. No las dejes, Señor, solas. No las dejes caer en tentación, porque Satanás es lo que está esperando. Te pido, Señor, que tomes nuestra vida en tus manos y hagas, Señor, con ella tu voluntad. Señor, perdónanos por ser una iglesia tibia, por ser una iglesia que no se ha comprometido al 100%. Pero también entendemos, Señor, que así va a ser, porque será el remanente, Señor, quien realmente se comprometa contigo. Pero, Señor, aquí estamos, y tu deseo es que todos los que estamos aquí estemos contigo. Por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo llene cada corazón que está aquí presente. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Padre eterno, que a partir de hoy la consecuencia de entregar nuestra vida a ti sea el tener una vida buena, moral, una vida, Señor, física buena, una vida espiritual, Señor, excelente, pero que sea consecuencia. Que todo lo que hagamos, Señor,
sea por saber de que Cristo Jesús vive en nuestro corazón. Que cuando vengamos a tu casa, vengamos para disfrutar de tu presencia, para alabar realmente tu nombre, para adorarte como te mereces, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no lo hagamos, Señor, por tradición, que no lo hagamos porque ya sabemos que hay que ir a la iglesia, no, que lo hagamos realmente por el privilegio que tenemos de hacerlo como tus hijos. Señor, ayúdanos a comprometernos de verdad con tu palabra. Pero sabemos, Señor, que esa decisión es nuestra. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, e intervenga para que nuestras decisiones sean de acuerdo a tu voluntad. Señor, como lo dijo hace ya algunos años la hermana Elena G. de Guay, toma nuestro corazón, tómalo tú, Señor, porque muchas veces por nosotros mismos no te lo podemos dar. Somos tan necios, Padre, que muchas veces te entregamos un pedacito, pero no todo. Por eso, Señor, te damos el permiso para que lo tomes todo, porque realmente queremos vivir como tus santos hijos. Señor, bendice el resto del día. Que lo que hagamos glorifique también tu nombre. Y donde nos paremos, Señor, la gente ve en nosotros que Cristo Jesús vive aquí en nuestro corazón. Señor, gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el sacrificio de Jesús. Y gracias, Señor, porque hoy la iglesia de Dallas West tiene, Señor, la salvación asegurada. En Cristo Jesús, Padre, gracias te damos por ese privilegio. Llena nuestro espíritu y nuestro corazón. Lo pedimos humildemente, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.